una cosa. Esta semana hemos vivido una votación de 5 personas y otras 2, 5-2, que han decidido que el fiscal general del Estado es culpable. No voy a hablar de la intencionalidad o no política que pueda haber en esa decisión, pero sí os digo una cosa. Son pocos votos para los que se necesitan para llegar al gobierno de España. Y en este país, cuando se vuelva a votar, lo digo así, habrá millones de votos que defenderán la democracia. ¡Millones! Con cinco no es suficiente. Con 5 no es suficiente. Por muchos magistrados del Tribunal Supremo que sea, 5 votos no bastan. Hacen falta millones. Y yo sé que ellos implícitamente se reconocen incapaces para alcanzarlos. Por mucho que las encuestas de esos medios que tienen absolutamente sometidos, o al revés, no se sabe muy bien quién manda, si los medios o ellos, forman parte de ese mismo conglomerado, por mucho que digan las encuestas, lo cierto es que le tienen miedo a las urnas. Esta es la realidad. Le tienen miedo a las urnas. Por mucho que las pidan, por mucho que las reivindiquen, por mucho que digan que anticipen las elecciones, que convoque Pedro Sánchez, le tienen miedo a las urnas y por eso utilizan otros resortes y por eso subcontratan la labor de oposición, porque son unos incapaces. A mí me gustaría decirle al señor Feijóo si es que él no se siente capaz con su partido de ganar unas elecciones, porque con toda la ayuda que tiene, hasta ahora no ha podido. No pudo él, no ha podido el señor Casado, no pudo el señor Rajoy. Es decir, esta es la realidad. La realidad es que no pueden, que se ven incapaces, que se ven impotentes para ganar democráticamente al Partido Socialista Obrero Español y al resto de formaciones políticas que legítimamente no les queremos. No queremos que nos gobiernen, que lo asuman de una vez. Entonces, que presenten un proyecto de país y que nos dejen avanzar. Es que se van a cargar el progreso de este país. Es que tenemos un país que crece el triple o el cuádruple que el contexto de la Unión Europea. Es que somos el país desarrollado que más crece en este momento en el mundo. Y hasta eso están dispuestos a cargárselo. Que nos dejen progresar. Y el señor Feijóo, que además de salir todos los días a insultar a Pedro Sánchez, que dijo que no venía a insultar, a decir tonterías, que dijo que venía a hacer política para adultos, que de una vez por todas se decida a explicarnos qué proyecto de país tiene, por qué quiere el poder, para qué, a quién quiere favorecer, a la mayoría social o a unos pocos. Que nos lo explique. Y entonces, legítimamente, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir y la oportunidad de decidir. Pero lo cierto es que hasta la fecha eso no se ha producido. Y tengo la sensación de que no se va a producir, que van a seguir confiando en el puro desgaste a base de arremeter, ofender, agredir, a través de sus medios, a través de sus cabeceras, etc. Esta es la situación de este país y es preocupante. ¿Qué queréis que os diga? Es preocupante. Porque este país tiene un gobierno sano. Digan lo que digan. Tiene un gobierno sano, honesto, con un proyecto para la mayoría. Con un proyecto que trata de beneficiar sobre todo a los que menos tienen y que trata de igualar este país, que trata de que los que menos tienen vivan con un poco más de dignidad. O se vive igual con 700 euros que con 1.100, ¿verdad que no? ¿A que no se vive igual? O se vive igual con un contrato que te garantiza que tienes una estabilidad a uno con el que no sabes si mañana seguirás trabajando. O se vive igual con una pensión rácana o con una que al menos se actualiza como se actualiza el coste de la vida. ¿Verdad que no? Pues todo eso ha sido posible gracias a un gobierno como el gobierno socialista y a una reconstrucción de muchas cosas de nuestro país que estaban absolutamente sin rumbo. La industria de este país. Es que Pedro Sánchez no solo está tomando medidas sociales, es que está transformando este país a un país con unas energías renovables que son muy importantes y que nos hacen muy competitivos, a un país con mucha más industria, a un país más exportador, a un país en el que hay más inversión extranjera. Estamos en niveles récords, a un país en el que hoy vamos camino de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Que el sueño de Rajoy eran 20 millones. Y que la promesa de Feijóo en las elecciones era llegaremos a los 22 millones. Pues hemos llegado sin él, gracias a Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Entonces, que no traten de vendernos una catástrofe, que este país marcha bien.
Hoy toca ir a la raíz de todo, a la raíz de las cosas. Toca ir a nuestra democracia y a lo que nuestra democracia está viviendo y está sufriendo en estos últimos años, ¿no? Yo soy, para que nos entendamos, uno de esos ejemplares representantes de lo que se ha dado en llamar sanchismo desde el primer día. Yo estoy con Pedro Sánchez desde el año 2014, cuando no existía el sanchismo, y también bueno, soy de los que estuvo a su lado cuando en el año 2016, en aquel momento en el que lo que quería era defender un proyecto del Partido Socialista autónomo, que no fuera un satélite de la derecha de nuestro país y que no quería facilitar la gobernabilidad de quien podía obtenerla con otros partidos de derechas también, bueno, pues quien estuvo a su lado e impulsó lo que hoy es una realidad, y es el Partido Socialdemócrata más fuerte de Europa, ¿no? Porque precisamente por eso, porque no se ha dejado llevar por los cantos de sirena que tantas sociales democracias europeas que se han embebido en el neoliberalismo han sufrido y han ido desapareciendo o debilitándose. El Partido Socialista es lo que es gracias a que se mantuvo firme en esos momentos, ¿no? Y lo es fundamentalmente gracias a los militantes, en los que yo tengo una confianza absoluta. Si el Partido Socialista es lo que es, después de ya casi 150 años, es gracias a vosotros y a vosotras. Vosotros sois la garantía de que el Partido Socialista siempre tenga el rumbo que debe tener, ¿no? Digo esto porque llevo 9 años asistiendo a un proceso que se ha ido deteriorando y que ha alcanzado y alcanza ya cotas absolutamente insoportables. Es decir, hoy lo decía, hay quien lleva intentando acabar con Pedro Sánchez 9 años, desde el año 2016, y no han aprendido nada, no son conscientes, no lo eran entonces y no lo son ahora, que cada intento desesperado que hacen por acabar con él arrumba con muchas cosas de nuestra democracia, pero le hace más fuerte. Y entonces quiero mandar un mensaje claro hoy a quienes creen que con lo de ayer acaban con Pedro Sánchez. No van a acabar con Pedro Sánchez, ni con el Partido Socialista. Le van a hacer más fuerte. Nos van a hacer más fuerte. Estamos ahora en el aniversario de la muerte de Franco, ¿no? Dicen que hablamos mucho de Franco, los de izquierdas, ¿no? Que no pasamos página. Ya nos gustaría pasar página. Nos encantaría pasar página. Ojalá en este país tuviéramos una derecha que en algún momento hubiera roto lazos con el franquismo, porque entonces a la izquierda le resultaría muy fácil pasar página. El problema es que tenemos una derecha que no ha pasado página, que no ha roto lazos con el franquismo, y no nos queda más remedio a la izquierda que recordar aquellos tiempos, para que no se olviden, porque ellos se dedican a blanquearlo. El otro día le preguntaban a la alcaldesa de Valencia, con la que estuve ayer por la mañana en Valencia, oiga, el franquismo, ¿cuál es su...? Bueno, hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Y claro, el entrevistador le dijo, ¿pero usted preferiría que no hubiera habido franquismo? No, yo en eso no me pronuncio porque, oiga, todas las etapas históricas de España hay que aceptarlas. Y ella estaba resumiendo la ideología y el planteamiento que tiene la derecha de este país. La derecha de este país no ha pasado página, no ha roto lazos, no ha condenado, no quiere reconocer lo que la dictadura supuso para este país. Por lo tanto, no es que nosotros hablemos de Franco o que lo traigamos a colación, es que no nos queda más remedio, porque no hemos conseguido tener una democracia en la que se hubiera forjado un consenso de que aquella etapa fue negativa para nuestro país. Y lo fue especialmente para esta tierra, para Extremadura. ¿Qué os voy a contar a vosotros, no? A mí se me abren las carnes pensando que esta derecha que no ha pasado página pueda gobernar en lugares como Extremadura. Con lo que la derecha le hizo a esta tierra. Con lo que la derecha le hizo a los extremeños y a las extremeñas. Con la opresión y el atraso histórico que provocaron en esta tierra. Y eso sí, es así porque falta ese ejercicio de memoria. Ha faltado ese ejercicio de ruptura y falta ese ejercicio de memoria. Y al final, esta transición que nos dimos, esta transición en la que generosamente hicimos un ejercicio de pasar, de mirar para otro lado, de pasar la página sin haberla leído lo suficiente, de cierta desmemoria, ha conducido a lo que estamos viviendo hoy. Porque estamos en un país en el que la derecha cree que, como entonces, el poder le corresponde por derecho. Que el poder es suyo, que este país es suyo, y que cuando el poder no lo tienen, cuando lo tenemos
los descamisados, como decía Alfonso Guerra, cuando lo tenemos nosotros, ese poder está en manos de aquellos a quienes no les corresponde legítimamente, les ha sido usurpado. Claro, cuando tú crees que te han quitado algo que es tuyo, estás dispuesto a hacer prácticamente todo por recuperarlo. Y eso es lo que está haciendo la derecha en este país. La derecha, lo del qué puede hacer que haga, no es más que el leitmotiv de quienes creen que el poder les ha sido usurpado y están en su derecho de hacer lo que quieran, lo que puedan, para recuperarlo. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo. Parten ya de la premisa de que este no es un gobierno legítimo. Así llevamos desde el año 2018, compañeros y compañeras. La moción de censura es el pecado original. Llegaron al poder con una moción de censura. Ya, pero es que después ha habido un montón de elecciones. Ya, pero es que en algunos casos, aunque las hemos ganado, claro, pactamos con gente con la que no se podía pactar. Que es algo que a mí, por un lado, han querido y siguen queriendo que Cataluña y Euskadi, por ejemplo, se reivindiquen como territorios españoles, pero al mismo tiempo no quieren reconocer como españoles a los que forman parte de ellos y, por tanto, hacerles parte de la gobernabilidad de España. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Son españoles de pleno derecho? Y, por tanto, si lo son, ¿no pueden participar en la gobernabilidad de España? Entonces, o hago el razonamiento a la inversa. Si no les permitimos participar en la gobernabilidad de España, entonces, implícitamente, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Que no son españoles? Eso es lo que está haciendo la derecha en este país. Y vuelven con el tema de ETA constantemente, el tema de Bildu. Yo recuerdo, porque yo tengo 57 años, yo tenía 7 años cuando murió Franco, lo recuerdo perfectamente y recuerdo toda la transición. Y yo viví, como todos vosotros, la época de ETA. Yo tenía también que mirar debajo del coche siendo concejal del Ayuntamiento de Valladolid. Por tanto, sé perfectamente lo que esa etapa supuso. Pero también sé que entonces, al menos, uno percibía un consenso de que si al final esa etapa se cerraba y quienes utilizaban las armas o las bombas pasaban a hacer política, yo no lo digo yo, lo dijo José María Aznar, os recordaréis, haremos un ejercicio de generosidad. ¿Pero qué generosidad? Si hace más de una década que desapareció ETA y le siguen echando en cara en cada intervención en el Congreso el pasado terrorista en Euskadi y poco menos que les tratan de impedir hacer política. Esto es lo que está pasando en este país. Entonces, claro, en estas circunstancias en el que ya se ha llegado a un punto en el que o tienen ellos el poder o el poder está ocupado, o hay ocupas en la Moncloa o hay ocupas en el poder, están absolutamente decididos a hacer cualquier cosa para acabar con Pedro Sánchez y para acabar con el gobierno socialista. Tiene un nombre, tiene una denominación, es evidente, ¿no? Yo no lo voy a utilizar, pero es evidente que es un ataque profundo a la democracia. Importante que es el de la vivienda, del que se habla además simplificando muchas cosas. Este es un país que, a diferencia de otros muchos países europeos, ha ido vendiendo su parque de vivienda pública. ¿Y quién lo ha hecho? Pues en Madrid lo ha hecho la señora Ana Botella, cuando fue alcaldesa de Madrid, y la señora Ayuso, un país en el que no se construye lo suficiente vivienda protegida, que está depositada en las comunidades autónomas la competencia y que cuando se tiene esa vivienda protegida se permite que se especule con ella a los fondos o se vende. Claro, ese es el primer elemento diferencial con otros países europeos, en los que se ha construido un parque de vivienda pública suficientemente dimensionado. Y ese problema no se arregla en 2 días y, desde luego, no se arregla sin la colaboración de las comunidades autónomas. Hay un ejemplo muy claro. Hay una comunidad, que es la Comunidad de Cataluña, en la que se han decidido aplicar la ley de vivienda y han empezado a limitar los precios del alquiler. Y los precios se están conteniendo e incluso están bajando. Y hay una comunidad, como la Comunidad Autónoma de Madrid, y el resto de comunidades del Partido Popular, que se han declarado en rebeldía y han dicho que no aplican la ley de vivienda. Esta es la realidad. Entonces, ¿hay un problema? Sí. ¿El de vivienda? Claramente. ¿Tenemos que hacer muchas cosas para resolverlo? Sin duda. Pero sin la colaboración de las comunidades autónomas esto no se resuelve. Y, desde luego, no se resuelve en el corto plazo. Por eso es importante las decisiones que se toman en las elecciones autonómicas. Y aquí, más allá de la política local, que vosotros conocéis mejor que nadie, para mí hay una razón de principio por la que María Guardiola no debe continuar
en el gobierno. Y es que votar a la derecha, votar al Partido Popular o a Vox aquí en Extremadura en las próximas elecciones autonómicas es convalidar toda esta estrategia antidemocrática que pretende acabar con nuestra democracia, que pretende acabar con un gobierno legítimo, por las malas. Y luego, mirad, yo hago una pregunta. Ahora me decían, yo no lo sabía, nunca se habían anticipado unas elecciones en Extremadura, yo no lo sabía. Me hablaban incluso del coste que puede esto suponer para las arcas públicas, etcétera. Yo sé que, bueno, esto habrá gente que le dé más o menos importancia, ¿no? Pero claro, es que ni siquiera le han aportado estabilidad a esta tierra. Pensad que la única alternativa al Partido Socialista en todos los territorios es un gobierno del Partido Popular y de Vox, en coalición. Pero esa experiencia ya la habéis tenido en Extremadura. Es decir, ya no es una novedad, ya no es algo nuevo. Y os habéis visto envueltos en unas elecciones a los 2 años y pico de votar. Es decir, ni siquiera han agotado la legislatura. Y no la han agotado, cuidado, no porque no hubiera voluntad, al menos en quien dijo que no iba a gobernar con Vox desde el principio, porque se acabaron entendiendo, ¿verdad? Gallardó? Se entendieron, ¿no? Se acabaron entendiendo. El problema es que a Guardiola la han dejado tirada, como ha dejado tirada a la ultraderecha, que ya es grave, es decir, como ha dejado tirados a tantos presidentes autonómicos de España. Ahora dice el presidente de Aragón que igual se ve obligado a adelantar las elecciones. El presidente de mi tierra, de Castilla y León, señor Mañueco, lleva 6 prórrogas presupuestarias en los últimos 7 años. 6 de 7. Y dicen que nosotros no podemos gobernar porque estamos con los presupuestos prorrogados del 23. Pero ellos llevan 6 prórrogas presupuestarias en Castilla y León en 7 años. ¿Cuál es la estabilidad que le están dando a los territorios donde gobiernan? Ninguna. Por tanto, devolvamos a esta tierra a la senda en la que se encontraba, con un gobierno progresista que no escatima dinero para los comedores escolares y que no se gasta o malgasta millones de euros en unas elecciones que nunca tenían que haber tenido lugar y que le dé a esta tierra futuro y le dé progreso. Eso es bien sencillo y bien fácil. Por tanto, aquí hay razones democráticas de fondo, de raíz, para que se vote de nuevo al Partido Socialista, y hay razones coyunturales o territoriales que tienen que ver con el desastre que ha sido el gobierno de Extremadura en estos 2 años y medio. Yo no soy capaz de recordar ninguna acción, al menos desde donde yo estoy, del gobierno de Extremadura sobresaliente de estos 2 años y medio. Y sí mucho lío. Primero el lío, sí mucho lío. Primero el lío de no pactaré con los que niegan la violencia de género. Yo llegué a creérmelo, os lo juro. Dije, ¿hay en el Partido Popular alguien? Antonio se ríe, el alcalde de Mérida, pero no lo digo en broma. Yo me lo creí. Yo dije, bueno, les ha surgido en el PP alguien dispuesto a defender una derecha moderada, homologable con Europa, democrática, y que no quiere saber nada de la extrema derecha. Lo que pasa en todos los países de Europa. O sea, en Francia le han cerrado la puerta a la ultraderecha con alianzas de todo tipo. Han estado dispuestos a entenderse gente que tiene poco en común con tal de no ver a Le Pen en el gobierno. Eso tampoco es del todo suficiente, hay que hacer más cosas, que es lo que no están haciendo en Francia. Pero hay un consenso en que a la extrema derecha no se la deja pasar. Y aquí parecía que había surgido una figura, María Guardiola, ha surgido una figura moderada que dice que no está dispuesta, que por ahí no pasa. ¿Cuánto le duró? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto le duró? Luego yo no sé, pero voy al Senado a una comparecencia en una comisión o cuando me toca comparecer y ahí hay un senador, que parece ser que era de Vox, que se le nombró por la comunidad autónoma, ya no está en Vox. O sí, está en Vox, pero ya no está Vox en el gobierno y entonces ahora ya, en fin, un lío, yo me lío. En fin, ha sido un mandato breve, dicen, lo bueno si breve 2 veces, bueno, pero es que ha sido breve y malo. Entonces, abramos un mandato largo de 4 años, o no sé si por estatutos tenemos que volver a votar, 4 años, perfecto, hablamos un mandato nuevo de 4 años y volvamos a la senda de la que esta tierra trabajó en los tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en los tiempos de nuestro querido compañero Guillermo Fernández Vara, con José Manuel Gallardo. Claro.
que no ha funcionado, que no funcionó antes de la democracia, la derecha no funcionó en esta tierra y durante la democracia tampoco. El tiempo de Monago, pues, en fin. Y el tío viene pontificando al Senado, ¿eh? O sea, el tío me pregunta a mí cosas de viajes y estas cosas y tal. Y yo digo, hombre, Monago, joder. Ostras, córtate un poco, ¿no? En fin, lo del Senado es tremendo. Bueno, en fin, compañeros y compañeras, porque tiene que intervenir el candidato y futuro presidente de Extremadura. Estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Para mí, las raíces del socialismo están aquí en la tierra de los humildes, de la gente que ha luchado mucho por la democracia, que ha luchado mucho por la igualdad, que ha luchado mucho por progresar, por avanzar. Esto es lo que es Extremadura, ¿no? Y de verdad, me gustaría que esta tierra hiciera un ejercicio de memoria reciente y pasada, que sea consciente de lo que es, de lo que son sus señas de identidad y que apueste por los que siempre han defendido el progreso de esta tierra y no los privilegios, que es lo que defiende la derecha. Y de nuevo le demos a este gobierno, a esta tierra, un gobierno progresista, un gobierno socialista, un gobierno que le devuelva la decencia, la estabilidad, el progreso, el crecimiento, la dignidad a Extremadura. Así que, compañeros y compañeras, y este ratito de alegría, que no ha durado mucho en este pasillo, en un día en el que yo particularmente no tengo muchas ganas de sonreír. Yo no soy un político que oculte sus sensaciones ni sus sentimientos. Yo soy socialista fundamentalmente porque me repatea la injusticia, ¿no? Entonces entenderéis que hoy precisamente no es un día para que un socialista al que le repatea la injusticia tenga ganas de sonreír. No la tengo. No la tengo. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Efectivamente, yo hoy tengo que trasladaros preocupación profunda y honda. Me gustaría hoy venir aquí, como ministro que soy de Transportes, y hablaros de lo que estamos haciendo por esta tierra, de lo que queremos hacer, ¿no? Hablaros de ese tren de alta velocidad que merece esta tierra y del que ha estado privada tanto tiempo, ¿no? Hablaros de las obras de Talayuela a Plasencia, que van muy bien, de cómo estamos desbloqueando el tramo de Castilla-La Mancha. Hablaros de cosas que pronto vais a poder ver en marcha dentro de Extremadura, donde ya hay una red electrificada por primera vez en la historia, se dice pronto. Por primera vez en la historia, hace apenas 2 años, circulaba un tren electrificado por Extremadura. Hasta entonces, hasta esos 2 años, hace 2 años, todo lo que habíais visto aquí eran trenes diésel. Era el único territorio de España que quedaba en esas circunstancias, ¿no? Y dirán lo que quieran, pero la realidad es que ha sido un gobierno socialista el que lo puso en marcha, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. A ganar el 21 de diciembre. A ganar, compañeros.